¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en episodios de Podcast en Familia, y siempre es una alegría poder estar con ustedes, acompañarlos y también ser testigos de todo lo que Dios hace, ha hecho, hace y hará, porque Él es bueno. Él es nuestro Padre que nos ama, que nos levanta, que nos sorprende siempre con su amor. Y hoy no es la excepción, hoy nos va a seguir sorprendiendo. Además, como ya lo notaron, sí estamos con la camiseta, nos hemos puesto la camiseta. Y mira que yo me la he puesto. Tú sabes que no nací aquí, pero mi corazón es ecuatoriano. Mi esposo, mis hijos y mi corazón, que es lo más importante. Así es que claro que nos la hemos puesto. Pretexto más hermoso, el deporte, para poder unirnos, para poder romper diferencias, para poder incluso sacar el estrés, las frustraciones, hacer amigos, pero sobre todo unirnos en familia. Eso me ha fascinado, que en todas estas competencias, si juega el Ecuador, casi ves cientos de personas con la camiseta o amarilla o blanca o azul, pero ahí nos vemos, porque ya estoy incluida. Y es espectacular que nos ponemos de acuerdo, todos juntos, vamos a hacer que en la comida o en la tarde, noche, no importa que sea domingo, todos juntos. Y es espectacular. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que Dios nos concede y que podemos usar para unirnos y para hablar de su amor, de su paz y poder decir, sabemos que la vida es así como un juego de fútbol, que hay retos, que hay oposición, que hay que meter goles, pero que se falla. Sí, tomamos decisiones correctas y ahí metemos el gol, y a veces incorrectas y nos sale, pero así como disparado a la luna. Pero tenemos buenos arqueros, ¿verdad? Hay Dios protegiéndonos, en fin. Esto es una locura. Y el deporte, en lo personal, crecí con deporte. No tengo ninguna memoria que no esté la piscina ahí en mis recuerdos, o que no esté una pelota en mis recuerdos. Y es hermoso. Para mí el deporte es un lenguaje universal. Y ahora lo estamos viendo. Y más allá de todo lo que podamos decir de económico y eso, quédate con lo bueno, retened lo bueno, desechar lo malo. Y de ahí en adelante, ¿qué nos espera hoy? ¡Tan! Estamos puestos la camiseta. Sí, yo estoy de azul, tú de blanco y nuestros invitados de azul. Pero espérame, déjame que se vea el escudo, ¿no? Claro. El escudo. Sí, tenemos unos invitados muy lindos. Él se llama Clever, su esposa Berito. Bienvenido. Y nos da mucho gusto tenerlos aquí. Gracias por la invitación, por aceptarla. Sí, muchas gracias. A ver, cuéntanos, ¿qué es FCA? FCA. Bueno, por la gracia de Dios estamos sirviendo junto con mi esposa. Yo soy el director para FCA acá en Ecuador. Fellowship Christian Athletes. Sería la Fraternidad Cristiana de Atletas, básicamente acá. ¿En cuántos países está? Estamos ahora en 112 países. ¡Wow! Más de 70 años sirviendo al entrenador, al atleta. Lo que nos encanta de esto fue precisamente la visión, que es el ver el mundo transformado por Jesucristo a través de la influencia del entrenador y del deportista. Qué hermoso. Y lo hemos visto realmente en nuestro hijo que jugó fútbol profesional. La palabra del entrenador tiene mucho poder. Nosotros vemos que 3 palabras prácticamente poderosas. El entrenador dice. Y los chicos lo cumplen a cabalidad, ¿verdad? Hasta los horarios y todo. Y todo, precisamente. Sí. O sea, y bueno, eso nos hace un llamado realmente a la acción. Y esta misión que tiene FCA es, en cambio, liderar a cada entrenador, a cada deportista, a una relación creciente con Jesús y con una iglesia local. Al final del día los involucramos en una iglesia local. Hemos visto lo que hablabas ahora de este mundial. Ver, por ejemplo, hablando de Ecuador, a un Moisés Caicedo, después de terminar el partido perdiendo, pero dándole la gloria a Dios. Sí. Creo que eso es lo importante. Y orando incluso con Curazao, ¿no? Preciso. Que en la cancha eran rivales, pero no unidos. Pero a ver, ya estamos todos emocionados, pero déjame hacer una pausa. ¿Y ustedes cómo conocieron a Jesús? Solo quería, porque no les dijimos de dónde vienen, de FCA. Ya sabemos lo que es FCA. Ahora, antes que todo, por el principio, vayamos al Génesis de ustedes. ¿Cuándo conocieron al Señor? Bueno, ¿Y casi, cómo? Claro. Casi ya 26 años para la gloria de Dios, sí. Con el siglo.
con el siglo. Sí, ya estamos pintando canas, así que sí. Y bueno, llego yo primero al Señor. Solo puedo decir que fue un día jueves en donde no había un rumbo en mi vida, pero el Señor tenía ya el tiempo perfecto y el propósito que uno va aprendiendo en el tiempo, ¿verdad? Y conocido una iglesia cristiana en ese momento, había ingresado allá. ¿Cuál fue la razón de la crisis? Financiera, recién dolarizados. Creo que a muchos en el Ecuador nos golpeó ese tema realmente y fue por ahí. Y bueno, cuando llego, mi pregunta fue como, ¿qué necesito para pertenecer acá? Como que fuera una logia, como que fuera algo así, ¿no? Oh. Claro, entonces, porque En no tu tenía ni idea. desesperación solo Sí. querías algo. Algo. Entonces me dice, ¿te va a hablar alguien? ¿Quieres hablar con alguien? Sí. Bueno, encontré a un pastor y solo decir que ese día acepté al Señor. Y bueno, regresé a casa y conversando con mi esposa, le digo, sabes que estuve con una persona, son motivadores, son O espectaculares. sea, nada que ver Sí. con el Evangelio ni con Cristo. No, nada que ver. Yo más bien puse así igual para mis hijos, ¿no? O sea que por si acaso medio fuerte el carácter que no ni decir la palabra. Sí, nos vendió una iglesia que decía que nos motivaban, las bailarinas por poco se lanzaban del techo, pero algo muy bonito. En ese tiempo mis hijos eran pequeños, no querían ir, pero les gustó y ahí pudieron abrirse, pudieron conocer del Señor. Mi hija, gracias a Dios, sirvió en la alabanza, mis pequeños estaban en lo infantil, iban los ¿Y tú? domingos a la escuela dominical. ¿Cuántos hijos son en total? ¿3? 3 hijos, 3 hijos. ¿Y tú? Y yo todavía no servía en nada. Después empezamos a servir en el Ministerio de Matrimonios, como 10 años. En la gracia de Dios, Clever también sirvió en el Ministerio de Teatro, con niños, con jóvenes, en la iglesia, hasta que mi hijo entró a... Él primeramente estaba gordito y decía, yo quiero irme al Bicentenario a la bicicleta. Entonces su papá compró bicicleta y se iban los dos. Pero mi hijo no hacía bicicleta. Había un equipo de fútbol ahí, una escuelita de fútbol, y él se paraba y me iba. Y no, Clever le decía, vamos a la bicicleta, a eso vinimos. Entonces él, no, yo quiero ¿Y tú eso. pensabas que era por pereza? Claro. Básicamente decía eso por pereza, pero no, en su sangre, En su sangre él estaba el quería- fútbol, él- realmente el fútbol. Sí. ¿Y qué edad tenía? 7 7 años, añitos. O sea que descubrió el fútbol de una manera accidental. de una manera accidental. Y Y su de esa profesor manera muy accidental lindo, sí. llegamos a la parte A deportiva, la de parte hecho. deportiva. Entonces, ¿Tú no eras deportista? No, O sea, tiempo bueno, completo en la iglesia. tiempo completo, Wow. 24/7 en la iglesia. Teníamos una célula en nuestra casa por más de 15 años. Entonces nosotros éramos la familia, las familias. Y no, los hijos no les gustaba. Así que con eso de que entró a esta escuelita de fútbol, nos empezamos a involucrar en el deporte. Por buenos padres encontraron su llamado. O sea que ustedes iban a los entrenamientos, todo. Sí, Bueno, de hecho le acompañaba yo a sí, él iba. Sebastián. Y claro, cuando ya eran los días de los partidos, el tema era que Era en domingo. pudimos ver que, o sábados o domingos, pudimos ver que había mucha necesidad de llevar la palabra de Dios allá. Qué hermoso. Entonces conversamos, decíamos, yo creo que este es el lugar. Cuando el Señor nos dice en Mateo, ¿no es cierto? Id. Y predica. Y exacto, entonces era como que hablábamos y claro, hablamos con los pastores, dijimos, creo que este es el nicho, nos han respaldado y estamos básicamente ya como Ministerio Deportivo más de 12 años. Ya muchísimo. Pero ustedes, al tener una experiencia con Dios, fue enseguida que empezaron al ver la necesidad en otra gente de poderles dar lo que ustedes ya recibieron. Wow, es que ese primer amor creo que no sé si nos pasó a todos. Quieres hablarle a todo el mundo. Claro. Estás en Y el que bus, estás en el seguimos, ¿no? banco y seguimos. Estás en el banco y al que se acerca al lado le hablas de Dios y le compartes. sí, Pues nosotros empezamos básicamente, bueno, yo de Ujier, empecé a conocer a los 800 miembros de la iglesia porque yo estaba afuera y bienvenido. Y lo bueno es que tu carácter se presta, ¿no? El carácter de ambos. Entonces fue así y de a poco pues vas preparándote porque no es que llegas a ser pastor porque llegaste a ser pastor. En los años te preparas y das gracias a Dios porque yo estoy convencido que la iglesia para mí en particular fuese el kinder, fue el jardín de infantes, fue la escuela, fue el colegio, la universidad y donde hice un masterado porque no podría llevar afuera
sin haber sido Sin haber preparado en la iglesia. Claro, y sin haber vivido en casa. Sí. Preciso. Y yo creo que ha sido eso y claro, después fue un tiempo en donde Berito decía, bueno, yo también quiero servir pues en el deporte, solo usted, yo ya quiero servir. Claro, porque y justo ya nos habíamos salido del Ministerio de Matrimonios. Entonces, solo Clever estaba sirviendo en lo deportivo. Claro. Y yo en la noche le dije a Dios, yo quiero servirte, yo quiero. Pero Dios está en su infinita sabiduría tan perfecto que al otro día me llamaron. Al otro día, sí. Y te llamaron, y si Sí. quieres que tú, te llamaron. Sí, y me dijeron, pero tiene que venir a las 5 de la mañana. ¿Y a dónde tenías que ir? A ver, estamos vecinos de aquí, en Cumbre Alta, con las chicas. En Y el Cumbre profe me Alta. llama y me dice, pero tienes que estar aquí a las 5 porque estábamos en pandemia y para no que hubiera, podíamos claro. nada, teníamos que entrenar en la madrugada. Y yo tenía que levantarme 4 de la mañana y como comprenderán, las mujercitas nos gusta dormir, somos buenas. Y somos violentas. Sí, O sea, y son las dos violentas, cosas. entonces yo me ponía doble pantalón, doble camiseta, tapada hasta dónde. Como esquimal. Sí, como esquimal. Y empezamos a venir. Claro, al comienzo las chicas no me querían, yo ya una persona adulta y ¿qué les voy a hablar, no? Para eso yo tenía miedo escénico, me trababa, yo ya venía orando, hasta repasando lo que iba a dar. Llegaba a las chicas En blanco. en blanco, no podía decirles nada. Pero Dios me ha ido, me ha ido forjando poco a poco, ¿cómo se puede decir? El El don de hablar. Pero, y de alguna manera, Verónica, tú no habías descubierto que es parte de lo que Dios te dio. Dios me dio. Porque estaba en ti, pero dormido. Sí. Y ahora es algo que lo disfrutas porque es parte de quien tú eres. Claro. ¿Y cuáles son sus estudios o su profesión? Bueno, básicamente yo siempre tuve un trabajo secular, vinculado a la construcción. Más de 38 años he instalado todo lo que es puertas, ventanas, aluminio, vidrio. Básicamente de eso ha sido de lo que hemos podido dar el estudio y demás a los hijos. Y Berito, pues al principio trabajaba en una entidad bancaria, ¿sí? Y después ya con el trabajo más difícil con los niños, que yo digo que es lo más difícil, lo más sacrificado, ama de casa y lo más hermoso, ¿verdad? Entonces ha estado por ahí lo nuestro y siempre involucrados de este tiempo con la iglesia, básicamente. Pero cuando digo pero, más bien ha sido dar gracias a Dios ahora de poder ser sostenido por un trabajo secular. Y ahora sí tengo que reconocerlo, pues el Señor nos ha sostenido a través de FCA. Bendito sea Dios. ¿Y qué es lo que hacen en FCA? Ya entendí, ok, es pastorear primero evangelizar a los entrenadores, discipularlos, pastorearlos, inyectarles para la influencia que tendrán con los jugadores. Y ¿cómo hacen el trabajo? Bueno, cuando yo escucho o veo lo que dice el doctor Billy Graham, que un entrenador va a impactar más vidas en un año que una persona natural en toda una vida. No, ¿en serio? Sí, eso dice. Entonces, Sí, es verdad, es verdad, ¿no? Eso impactó mucho y dijimos, ¿cómo llegar? Precisamente es hablarlos en su idioma. Porque uno al final del día, perdón que lo diga y espero no ser censurado por esto, pero hablamos de un idioma de iglesia un poco más sutil, no deportivo, pues no nada que ver, ¿cierto? Entonces tienes que aprender a hablar en el idioma deportivo, si es de fútbol, hablándoles de fútbol. Entonces, ¿Te tocó prepararte? Precisamente. Y de ahí pues ir llegando a que sepan que somos interdenominacionales, que lo que queremos mostrar es el amor de Jesús, que lo que queremos mostrar básicamente es la obra en la cruz, ¿cierto? Y eso ha sido. Pero más ha sido el respaldo de Dios, sí, obviamente la familia. Porque ¿cuántos entrenadores se sacrifican y sacrifican sus familias? En cambio, de alguna manera tú les estás diciendo, yo puedo ayudarte con un puente a la familia. Por supuesto. Mira este testimonio. Cuando llego yo la primera vez, uno de los padres de familia viene y me dice, yo odio a los evangélicos, odio a los cristianos, y mucho más si es pastor. Pero me lo dice. Y le agradecí. Le dije que agradezco porque me lo dice. Y le pregunté, pero ¿cuál es el hecho de que nos odias tanto? Quisiera entender. Me dio sus razones, valederas o no. Pero al final del día, porque nos permitió trabajar un proceso, hasta el día de hoy es uno de los que, pastor, puedes venir a mi casa, tengo este problema, puedes hablar con mi esposa, puedes venir. Gente que ahora está en una iglesia local. Entonces ha sido eso, pero como te digo, ¿no? A esta puerta cerrada y uno puede entender las puertas que el hombre cierra, pues Dios las abre.
Y ha sido eso, realmente llegar a ganar el corazón primeramente del entrenador, básicamente, porque si el entrenador te dice no, va a ser más difícil llegar. Claro, porque él simplemente a los chicos les dice, no es importante y cualquier cosa. Y dependiendo del chico, pero en su mayoría, claro, la influencia del entrenador pesa mucho. Va a pesar. Y han tenido un mentor, tanto en su vida cristiana como cuando ya se involucran en FCA. No podemos dejar de tener mentores, básicamente, sí. En mi caso... De alguna manera son los entrenadores, pero para el reino, ¿no? Los mentores. Básicamente, entrenadores para el reino, sí. Yo creo que esa es la gran palabra, qué bendición para decir eso, entrenadores para el reino y llegar a sus familias, básicamente. Sí. O sea, yo creo que Dios nos ha abierto las puertas de poder dar su palabra a personas que no conocen. Qué hermoso, es evangelístico, me emociona todavía más. Sí. Y, por ejemplo, en mi caso, trabajar con niñas desde los 12 años, que ahora estoy trabajando hasta los 23 con las mayores, primero fue un reto para mí. Y llegar a que conozcan de Dios, a darles el amor que ellas necesitan, ha sido hermoso. Es un tiempo muy lindo. Ya, o sea, ahora salir a las canchas ya no es una frustración para mí, ahora es un desahogo. Un deleite. Me desestreso, paso feliz. ¿Y cuántas de ellas te pueden ver como mamá? Sí. Porque hay mucha ausencia de padres en el sentido, pues no está mal trabajar, lo que está mal es olvidar las prioridades. El ser padres ausentes, aunque vivamos en la misma casa, emocionalmente ausentes. Y el hecho de que haya alguien que me mira, hay alguien que me habla y hay alguien que me quiere. Sí. Cuando no voy, las chicas me dicen, ay, Verita, ¿por qué no ha venido? Le extrañamos. Ay, entonces, Y hay un vínculo, y hay un claro. vínculo con las niñas. Es ¿Y algo desde que- qué edad son? Tenemos niños desde los 12 años. 12. Ya. Sí. Y Clever, ¿cómo superaron la competencia que podían sentir los chicos, sus hijos, con chicos que tienen la misma edad? Y a ver, ¿de qué pasa? Yo creo que mis papás estén aquí. Porque soy mamá y entiendo. Sí. Bueno, yo creo que igual, el entrenamiento ya fue en la iglesia, porque al final del día nuestros hijos empezaron a servir también en la iglesia, juntamente. Wow. ¿Cierto? Entonces ya sabían que es renunciar, realmente, yo creo que la palabra es renunciar a, que no es que se termine el lazo familiar, no, al contrario, pero que somos llamados a hacer influencia. Y de alguna manera están compartiendo a sus padres. Preciso. Y eso es lo que deben aceptar. Y entonces, por ejemplo, mi hijo Sebastián, voy a observar los nombres de los equipos, pero él ha estado en equipos de primera A dando testimonio, ha estado él mismo dando capellanía deportiva. O sea que estamos hablando ya no de un ministerio en pareja, sino en En familia. En familia, básicamente, Sí. básicamente, sí, es en ¡Qué familia. belleza! Emily, por ejemplo, mi segunda hija, cuando empecé a hacer una organización internacional, todo está en inglés. Nos ayuda con la traducción, mis hijos hablan muy bien inglés, entonces igual. Diana, nuestra primera hija, con todo lo que es relaciones públicas, bla, bla, bla. Entonces, ha sido de familia, entonces no ha habido como que ese reto de decir, nos olvidaron, nos involucraron, más bien es la palabra. ¿Qué es la ¿verdad? clave? ¿Qué es la clave? Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, te voy a bendecir a ti, serás bendición para todas las familias, empezando por tu familia, o sea, tú, antes que todo, tu familia. Y ese fue su llamado hermoso, ser padre. Preciso, entonces eso nos da la oportunidad, por ejemplo, este mes de julio tenemos un campamento al sur de Quito para 100 niños, un campamento totalmente free, de baloncesto, por ejemplo, es verdad, y nos permite mostrar otra vez el amor de Dios a ellos. Estamos para eso. ¿Y tu hijo por qué ya no siguió el ser futbolista? Bueno, Sebastián empezó a los 7 años, como que él hasta los, no sé, 15 años, la estatura estaba bien. Él siempre le gustó jugar de defensa. Siempre le gustó jugar de defensa. Y ahí sí tienen que ser, claro. Más altos. Y claro, jugaba con equipos de categoría y casi de los nombres, pero en fin. Entonces siempre los chicos eran más altos, los delanteros, pero él aprendió a marcarlos, digamos, ¿no? Pese a esas limitaciones. Y era muy bueno, no porque sea mi hijo, fue muy, muy bueno. Y en su categoría, pues ganó todo, como él dice. Y cuando llegó a los 18 años me dijo, quiero hablar con ustedes, nos llamó a casa, bueno, estuvimos en casa obviamente, me dijo, papá, mamá, sabes que voy a dejar el fútbol. Previo, obviamente, pasó algo muy fuerte en la vida de él, que falleció en COVID su entrenador de toda su vida. Ah, lo siento. Uy, sí. Y eso lo marcó. Eso lo marcó, porque el entrenador fue como su segundo papá, Su segundo papá. definitivamente.
Y lo adoraba, porque el entrenador, perdón que ahora me salga un poco el tema, siempre decía, Herrerita, tú eres mi mano derecha, tú eres ese as que tengo bajo la manga. Creo que eso le afectó mucho más. Y no es que puso pretexto, pero dijo, realmente no he podido crecer más y creo que es el momento de dejar. Doy gracias a Dios que lo he ganado todo, doy gracias a Dios que he estado en los mejores estadios del país, pude salir fuera del país, voy a dedicarme a estudiar a tiempo completo la universidad. Porque hasta entonces él llegaba del colegio, por ejemplo, comía en el carro literalmente al entrenamiento. Llegaba en la noche a ducharse, a hacer deberes. Y eso era de domingo a domingo. No digo que eso le cansó, pero sin embargo fue algo que marcó su vida y a mí me afectó más cuando él me dijo me retiro. La verdad, yo creo que él fue más maduro que yo, la verdad. Fue así. Y ahora Sebastián, Y de pues, alguna manera tiene que ver su llamado. sí, por supuesto. Hoy él come fútbol, desayuna fútbol, merenda fútbol, todo el tiempo es fútbol. Ahora con esto del mundial nos tiene Literalmente que valer. sueña en fútbol. Sueña en fútbol. No te preocupes, yo tengo un futbolero también que sí lo pidieron, pero ahí tuvimos que tomar decisiones. ¿Y él participa cuando tienen actividades de FCA? Sí. Sí, de hecho este campamento él va a estar como uno de los traductores. No es su fuerte el básquetbol, pero un deportista le hace a todo. Sí, claro. Sí. Sí, tiene el aire, la resistencia y las ganas. Sí. Entonces no es su fuerte, pero va a estar acompañándonos en esto. Viene una misión internacional que es afín a FCA, que se llama Hoops for Hubs. Con eso vamos a estar, es un grupo de americanos, vienen siete coaches realmente. Y más bien les pido oración porque queremos hacer algo con la NBA acá en Ecuador en algún momento, que algo que está deteniéndose en tema de básquetbol. Y que básquetbol aquí en Ecuador sí hay. Ujú, Sí. preciso. Y bueno, yo conozco basquetbolistas enormes. Qué genial. ¿Y cómo aplican los principios cristianos al fútbol, por ejemplo, para sus enseñanzas como Pablo? Ok. ¿No? Que en la época de Pablo eran los griegos, en la época de Pablo eran las carreras, era el atletismo, bueno, quitando la cuestión de los caballitos, ¿no? Pero, y era dentro de las mismas carreras, con caballos o sin caballos, pero era el lenguaje de ese tiempo. Ahora realmente vemos que el fútbol es uno de los también espectáculos que mete mucho más. Bueno, en este mundial se espera que rompa todos los récords de ver el mundial, ¿no? De la transmisión como tal. ¿Cómo aplican para un deportista, o sea, al decirle el rendimiento, la lesión, cómo aplican los principios en el diario vivir de un futbolista? Tuve la bendición de Dios de estar en los Panamericanos de Chile el año anterior. Y no había sabido, la verdad, no había sabido que cuando un deportista de alto rendimiento deja de tener las marcas que ya las obtuvo, baja su economía. El Estado o la Federación no les paga. Claro. Tiene que Uniformes, mantener, todo, exactamente. es todo. Y casualmente, y era un compatriota de ustedes, un mexicano, que vino a nuestra carpa de oración. Él decía, estoy mal emocionalmente, no físicamente. Entonces, como dices, como Pablo, y yo creo que mejor el primer ejemplo siempre fue Jesús, hablarles en parábolas, y esas parábolas deportivas que nosotros las usamos, a él lo levantó tanto y fue espectacular porque logró vencer su propia marca. Ay, mi amor. Y él regresaba donde nosotros nos decía, gracias a usted, decía, no, siempre va a ser gracias a Dios. Siempre va a ser gracias a Dios. Mi amor. En Capellanía Deportiva nosotros usamos 4 pilares básicos, que es presencia estratégica, permanecer con ellos. Y lo que te decía Berito hace un momento, yo siempre les digo que cuando tú estés ahí, que nadie se dé cuenta que tú estás ahí. Pero el día que tú faltes, alguien te extrañe. Excelente. Es una actitud apropiada, siempre tener buen ánimo para hacer las cosas. No me meto, pero me hago presente. Precisamente. Nosotros hemos podido estar básicamente con los señores utileros, ayudándoles a levantar las toallas, los zapatos, la basura, lo que sea, como hace Japón, creo que es un buen ejemplo. Es una cultura tan honorable. ¿Verdad? Y después, pues en las relaciones viene la otra parte que es restaurar las vidas. Y en este tiempo tú ya les puedes decir, ¿quieres aceptar al Señor? Ya hay una relación, Ya por hay lo una tanto relación. tienes el derecho que te escuchen. Algo así. Entonces, por ejemplo, lo que me preguntabas de fútbol, nosotros usamos estos signos que se llama The Four, que son, le conocemos nosotros. Yo les hago este escenario, les digo, estás en una final. Mira que es la final, el empate no te sirve. No te sirve. Claro. Estás en el minuto 45-0-0. Ya vas al minuto casi 90-0-0 y no te sirve el empate. En adicionales hay 2 minutos de adicionales. Wow. En el minuto primero del adicional, penal a tu favor.
Estadio lleno, nadie quiere cobrar. Y el que siempre fallaba en el equipo regresa a ver a su entrenador y el entrenador solamente le dice tú. Y hace un gol de antología. Ese estadio grita y es espectacular. Igual pasa con Jesús, les digo yo. La vida no te permite un empate, pero el Señor siempre te está dando el tiempo para estar ahí. Y cuando tú crees que no eres el más adecuado para las cosas, Jesús te dice, sí, tú eres mi hijo amado, tú eres el adecuado. ¡Qué hermoso! Entonces, cuando tú das ya ese paso de fe y de decir, quiero aceptar al Señor, hay esta fiesta en el cielo, como ese estadio lleno, que acepta tu vida. Ahora, ¿te gustaría recibir al Señor? Cosas como esas. Sencillo. Sí. Sencillito. Pero Yo su ya idioma, quiero- como te ya decía. quiero meter el penal. Exactamente. Entonces usamos ese tipo de parábolas, ese tipo de ¿cómo sería? De su lenguaje, Claro, de De analogía. cambiar. básicamente. Pero estoy seguro de que el Evangelio se mantiene firme. No es negociable. Es tan creativo lo que Dios les ha concedido que les hablan en su lenguaje. Básico. Simple y Y básico. también involucran a las familias. A las- Y a la iglesia local. Porque sin la iglesia local no podríamos hacer Claro. también las cosas. Claro. Porque se me ocurre, hablando en Quito, si un deportista está al sur de Quito, mal haría decirle tienes que venirte al norte de Quito. Sí, no, pues ¿cómo? Entonces buscamos una iglesia que esté Cerca. Exacto, Y que sepa para que lo atienda. precisamente. Sí, o sea, no queremos una iglesia donde llegue y no sea más que un número. Preciso. Queremos una iglesia que lo disipule. Preciso. ¿Y algún testimonio que les haya, bueno, yo sé que tienen muchos, pero algo que les haya impactado de un De cambio de, los vida? chicos. Mira, Aparte de este mexicano, que ya me encantó. Que luego me dices el nombre. ya, claro que sí. Mira, algo que a mí me marcó la vida, la verdad. Siempre, no sé por qué, pero los deportistas tienen su mote, su apodo, ¿no? Sí, 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 el chicharito, Exactamente. el niño Moy. Pero de este señor en particular, no le gustaba ni su nombre ni su apellido. Y claro, en de relaciones le preguntaba el por qué. Y él me dijo, sabe que nunca amé a mi padre. Odio su apellido. Y se llamaba como el Como el papá, nombre y apellido. O sea, lo que rechazaba era el padre. Básicamente, ¿cierto? Y perdón con esta palabra, tenía mucho rencor, mucho dolor, de verdad. Y como te digo, en este tiempo de relaciones, de poder restaurar su vida, hoy por hoy, mira, es increíble. Y él decía, mi papá nunca vino a verme, nunca vino a verme. Y casualmente, la semana anterior hablaba con mi hijo Sebastián y le digo, ¿te acuerdas de él? Ahora el papá le va a ver todos los partidos. Mi amor. Porque la relación no quedó solamente ahí, porque tienes que ir donde el papá, ¿verdad? A restaurar, para que se restaurar. complemente. Para que se complemente. Y bueno, entonces yo creo que es una de las cosas que de verdad a mí me ha marcado, o será porque está más cerca, porque justamente hace 2 semanas que fuimos a ver el partido, su papá fue a verlo y haciendo arenga, dije, wow. No. De alguna manera es por lo que somos, ¿no? Y sabemos que el diseño perfecto es la familia. Y el llamado de ustedes no es solo a los deportistas, sino a las familias de los deportistas, porque va a estar bien el deportista y porque el entrenador va a tener el apoyo. ¡Qué hermoso! Y imagínate que Dios permitiera que esto se llevara a nivel alto rendimiento, selecciones, que Dios permita que les abra puertas a ese nivel. Que Dios permita. Y otra de las cosas que trabajamos nosotros también es con deporte adaptado. Básicamente, otro de los recuerdos que tenemos fuertes es tenemos un equipo de fútbol ciegos, se llama profesionalmente 5B1, ese es el nombre del equipo. ¿Por qué? No lo sé, debe ser internacionalmente, como decir fútbol 7, fútbol sala, ok. se llama 5B1. Cuando usted escucha 5B1 es fútbol ciegos, es fútbol para personas ciegas. O como el goalball, que igual que es... A mí lo que yo tengo que ver, yo sé que ya me invitaste, pero estábamos en el tuyo, pero sí, yo yo sé. tengo que ver un partido porque quiero aprender cómo ¿Y en qué vivir la cancha fe juegan? como ellos lo hacen. Básicamente en la Carolina, en la F6, que es la única cancha adaptada para fútbol ciego, es que estamos hacia el lado norte del parque, es la única cancha adaptada. Pero hemos podido visitar escuelas, colegios, para poder dar otra idea a los chicos de que uno, vamos a usar así, con todos los dones y talentos que el Señor le ha dado, a veces nos sentimos de menos. Y ellos con una, no diré discapacidad, pero sí con capacidades diferentes, se llenan de vida. Pero lo que más me marcó a mí es cómo le explico a una persona que nació ciega ciertas cosas. Es más fácil explicarle a una persona que se hizo ciega. Claro, porque ya conoce, pero alguien que nunca es, a ver, mi amor, mira, ven, siente. Ahí es tocar, ahí ¿Qué es ven un por los elefante? A mí me dijeron, ojos. explícame un elefante. Claro, y ni modo de llevarlo a tocar un elefante, ahí está Preciso. difícil.
No. Entonces, bueno, ha sido así. Pero básicamente otra de las cosas que ha marcado nuestra vida fue cuando empezamos a trabajar con fútbol ciegos. El que pasa por una discapacidad, el primer rechazo es contra Dios. Porque a mí. Le echan la culpa a Dios, Le echan la la culpa queja a es Dios. contra Dios. Palabras violentas. Palabras contra violentas. Dios. Porque a mí, porque pensamos que no Es tiene un que ser a castigo. mí. Claro. ¿Cierto? Dos cosas. No tiene que ser a mí y es un castigo y yo qué he hecho. Y por si nací ciego. Y casualmente, en ese partido que no pudieron ir ustedes, nuestro testimonio es de un niño, porque es un niño aún. La mamá no lo dejaba salir de casa. Y tiene razón, porque dice, se va a lastimar y Se va a demás, perder. ¿verdad? Y En lugar de empe- entrenarlo. En lugar de entrenarlo. Claro. Cuando llegó a FCA, al fútbol, con Víctor, que es el entrenador, este niño, pues, literalmente era parado en media cancha. Y está bien. Este último partido juega una maravilla. Se mueve y sale. Y ahora le dice, mamá, voy a volver. ¿Pero cómo? No te preocupes, yo voy a volver. ¿Qué edad tiene? Debe estar por los 15, 16. Sí, 15, 16 años. 16 años. jovencito. ¿Y cuánto tiene jugando fútbol? No tendrá ni un año, ¿no? Sí, unos De alguna 6 manera, meses. ellos, Dios les permite con el deporte readaptarse a una vida cotidiana, Precisamente. a una autonomía y de paso disfrutarlo y enamorarse de Dios. Pero ¿sabes que hay algún llamado? Me pasó realmente el desconocimiento general de cómo, por ejemplo, tratar con una persona ciega. Claro. Porque no sabemos qué significa un bastón, como esta forma que está puesto, porque ellos tienen una señalética en su bastón. De acuerdo a la posición, necesitan ayuda o simplemente nada, o cruzar una calle, ¿verdad? Y que además es ofensivo ayudarles cuando no lo necesitan. Claro. Adicional, que cuando tú les quieres ayudar, uno generalmente dice, uno quiere cogerlos así. Y esa no es la mejor manera. Tienes que solamente prestarles el codo, ¿no? O ellos, en el mejor de los casos, te ponen El hombro. el hombro, Sí. ¿verdad? Y uno a veces, por eso, puede hacerlos caer. Y puede hacerlo sentir mal. ¿Y de qué edad más o menos son? Tenemos de diferentes edades, jovencitos desde hasta jovencitos hasta muy adultos. Padres de familia. Padres de familia que perdieron su vista por el alcohol, por ejemplo. Otros por accidentes de tránsito, por accidentes laborales. Otros Hay muchos que casos. nacieron ya ciegos. Y el equipo, no importa la edad, como comparten una capacidades diferentes, Sí. no hay ningún problema. Qué O los vamos ubicando en las áreas del deporte que ellos quieran, por decirle algo, tiro de arco en ciegos, ajedrez ciegos. Ay, no, eso no goalball ciegos. A ver, espérame, tiro de arco. ¿Qué percepción deben desarrollar? Ellos sí ven las cosas como si fueran Básicamente. y le atinan. Dios mío, yo no sé Están cómo en la le haré selección yo. de Ecuador para los próximos Juegos Paralímpicos. Sí, tenemos. Oh, No, pues esto se queda corto con todo lo que tenemos que aprender y todo lo que queremos y, disfrutar. y trabajan aparte de Quito en otras ciudades. Con el favor de Dios, ahora estamos ya en 6 provincias. No hemos logrado, por ejemplo, tener toda Pichincha, pero estamos centro, norte, sur un poco. Creo que seguimos Faltan igual, valles. seguimos igual orando Sí. por lo que dice Mateo, ¿no? Por más obreros para la mies. La necesidad es mucha, los obreros son pocos. Entonces, a nuestros voluntarios es nuestra obligación, pues, darles enseñanza, capacitarlos, empoderarlos para que puedan. Entonces, como FCA, los capacitamos. Y que de alguna manera Les hacemos un damos llamado, herramientas, ¿no? claro. Porque ¿cuántos deportistas hay que ya son retirados, ya no son de alto rendimiento, pero lo fueron, pero tienen un lenguaje que puede ayudar? ¿O cuántos deportistas simplemente por vocación, por gusto, porque yo quiero ir a entrenar, Preciso. y aman, y es un lenguaje espectacular? En esta generación, ya antes era mucho que la música, el arte, no, pero ahora se añade el deporte, porque ahora ya no es algo simplemente, por decirlo así, un porcentaje, no, ahora es un lenguaje universal. Claro. Algo que aprendí de un deportista, y voy a seguir cayendo en el error solo por dar el ejemplo. Ex futbolista de la selección ecuatoriana. Y él me dice, Clever, yo nunca he dejado de ser ex deportista, sigo haciendo deporte. Solo soy ex competidor. Exactamente. Pero en mis venas sigue corriendo. Y justo lo que dices ahora. Me encantaría enseñar a los niños, quisiera hacerlo, quisiera poder, pero a veces no hay el escenario para eso. Y no lo saben. Y no lo saben. Pero ahora ya lo sabemos. Así es que si hay ese llamado, ese fuego, esa pasión, o sea, no necesariamente soy yo el protagonista. Ahora me toca empujar a la nueva generación. Preciso. Sí. Y la palabra es eso, pasión. Primero por Dios, por llevar su palabra. Y Él te apasiona por el resto. Y te apasiona por el resto. Y Él te capacita. Y descubres, nací para lo que estoy haciendo. Lo hice como protagonista.
fui seleccionado, fui competidor, ahora lo hago con los que vienen detrás, paso el manto. Mira, yo quiero, aprovecho esto para bendecir a mi esposa. Realmente no sería lo que soy si no fuera por Berito. Y me ha ganado en el camino. Porque yo no he podido pasar, cuando digo de segunda categoría, hablando de fútbol, porque sí, Dios me ha dado la oportunidad de estar con Pro y Elite en otras áreas, pero Berito de llegar ya al fútbol máximo del fútbol ecuatoriano, que es la liga femenina, pues ha sido solo una bendición. Sí. Ella empezó de amateur y estar ahora en la Superliga Femenina, Qué hermoso. ha sido solo Dios, realmente. Ahora Dios te hace descubriste. conocer cosas que en tu vida pensaste que ibas a conocer. Pero yo creo que es solo Dios el que te abre las puertas. Y es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. Te da la gracia y no Sí. sabías que tenías talentos dormidos. Sí, así es. Y Dios los activa. Dios activa el sueño de vida que tienen cada uno de Sí. nosotros. Como decís. Qué Pues, tiempo muchas más gracias. rico. Tenemos Y que bueno, continuarlo. no se acaba aquí. Continuaremos. Claro, amén. tenemos después otro episodio, así que Estamos a la orden. Muchas gracias. A la orden. manténganse expectantes porque tenemos una segunda parte. Así es que si a tus hijos les gusta el deporte, ya viste que sí hay cómo. O si tu esposo o tú aman el deporte, por favor, no puedes seguir sentado, no puedes seguir sentada cuando hay tanto por dar, cuando hay tanto por transmitir. Así es que ha sido un tiempo increíble y recuerda que la misma familia es un equipo en donde uno ve por el otro y el gol de uno hace campeón a todo el equipo. Que Dios te bendiga y cuídate muchísimo. Y hasta la próxima. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.